Ok, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. El día de hoy, pues seguimos con nuestros tipos de discurso. El día de hoy vamos a ver el discurso expositivo. Básicamente es esta manera en la que nos encontramos para poder realizar una exposición, especialmente ustedes porque en nivel medio superior, la mayor parte cuando son presenciales, pues tienes que realizar exposiciones para defender tu calificación. Al último vamos a ver un ejemplo de una exposición donde veas cómo puedes defender una titulación con base a los elementos que, bueno, parte de esta manera que los vamos a ver muy sintetizados, porque pues obviamente esto en 40 minutos pues, no alcanza, pero bueno, vamos a comprender lo que es un discurso expositivo. Y para ello, pues vamos a empezar con nuestro tema, ¿sí? Que es el discurso expositivo. Este discurso expositivo, pues no es otra cosa que una manera de interpretar los datos que podamos realizar por diversos mecanismos de información, como va a ser lo siguiente. Antes de comentarles qué vamos a realizar, pues les voy a hacer hincapié sobre un video que vamos a estar viendo para que entendamos este discurso expositivo y, bueno, veamos algunas características que tiene que ver con la cuestión de la lectura, que es importante, que si no leemos, pues no comprendemos, y si leemos poco, pues entendemos poco, ¿sí? Entonces, si leemos poco, quiere decir que vamos a conocer poco y no vamos a tener las mismas habilidades para poder enfrentarnos en una situación real, como puede ser un examen profesional, ¿sí? En el caso de ustedes que van para media superior, muchos profesores requieren o utilizan los discursos para poder calificar un escenario real, que este puede ser un trabajo de investigación, un informe, una tesina, que básicamente en algunas escuelas proyectan esto de la tesis, la tesina o los trabajos de investigación para poder defender su pues material del cual están trabajando, ¿sí? Vamos a ver este video antes de comenzar y bueno, pues lo ven y me dicen si se escucha, por lo menos aunque sea en un mensaje, me digan si se escucha o no. ¿Audio bien? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a escuchar. ¿Qué ha cambiado en mí desde que empecé a leer? Todo inició el día en que aprendí qué significa la palabra léxico. Ese día fui de mi casa a la biblioteca y tomé un libro el cual se llamaba María la Soñadora. Ese libro se trataba de una nena, María, de que quería ser grande, pero para ser grande tenía que tener un léxico mejor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué era léxico? ¿Era un animal o era una cosa? Entonces vine y tomé un diccionario. Y léxico significa cuando uno hace el uso de las palabras correctas para expresarse. Desde ese momento uso esa palabra. ¿Por qué? Porque tengo un léxico mejor. Otros de los beneficios que trae la lectura es de que antes, cuando yo no leía,
y pasaba a exponer frente a mis compañeros, me temblaban los pies, las manos y no paraba de sudar. Ahora que ya leo, no me tiemblan ni los pies ni las manos y ya no sudo. Cuando lees, te das cuenta de que no tienes los 5 sentidos que te enseñas, sino que tienes más, así como la imaginación, la sensación y las emociones. Eso lo puedes encontrar en los libros, porque primero puedes llorar por la muerte de un personaje e inmediatamente puedes reírte de la emoción, porque los personajes consiguieron lo que querían. Después puedes enamorarte de un hermoso libro que te contaron. Tú sabes, así es como sucede. Todo lector cambia de géneros favoritos, así como yo. Yo primero empecé a leer libros de princesas y de príncipes, que con una varita mágica lo cambiaban todo y que siempre tenían un final feliz. De ahí me cambié a los libros de aventura, en donde lo que sea, porque un mono se transformaba en hombre. De ahí me di cuenta que la vida tiene obstáculos por recorrer y los tenemos que cruzar. Y me fui a los libros de la realidad, donde personas hacen proyectos para ayudar a otras personas que tienen escasos recursos. Y así es como sucede mi lectura, porque si me aburro de esos libros, me paso a los de princesa, y después a los de aventura, y después a los de la realidad, y así es como yo leo mis libros. Yo antes, cuando iba a la biblioteca, miraba a los jóvenes lectores que leían libros de 700 a 800 páginas, mientras yo solo leía de 20. Entonces me fijé una meta a llegar a ese nivel y ahora la estoy cumpliendo. Yo antes, cuando no leía, mi mundo era pequeño y mis pensamientos eran pequeños. Y siempre decía, voy a estudiar, graduarme de maestra, y ahí quedaba todo. Ahora que ya leo, mi mundo es más grande y mis pensamientos son más grandes, y ahora yo digo, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a graduar de la universidad. Ahora mis sueños ya no son meras quimeras. Meras quimeras, ¿lo ven? Mi léxico ha crecido. Así es como me quiero trazar mis propias metas. Y le quiero decir una frase que nunca tienen que olvidar. Hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma. Gracias. Supongo que han visto estas conferencias que están mucho en internet, pues que nos sintetizan algunos temas, pero recuerden que el discurso expositivo busca explicar de manera concisa, clara y objetiva una temática en particular, ¿sí? Eso es el discurso expositivo, que es donde lo utilizamos en las exposiciones, ¿no? Algunos profesores ya en media superior, pues ya no es tanto el tráeme tu cuadernito, que tenga fechas, que no, que esté bonito, eso no importa, eso finalmente es el estilo de cada persona, cómo presenta la información. Ya en medio superior no se califica si tiene caritas, si tiene colores, eso es intrascendental. Aquí lo que importa es el contenido que tú hayas hecho y lo que te va a servir para poder entender un tema. Y como lo vemos en el discurso expositivo, pues esto nos ayuda a sintetizar información, a hablar de manera concisa. Y lo vamos a hacer con 4 herramientas que son importantes: el resumen, la síntesis, la sinopsis y la paráfrasis. Estos 4 elementos son los que te ayudan a realizar una exposición de calidad. Sí, muchas veces desdeñamos que, ay, es que el profe quiere exposición. Bueno, pues en medio superior lo vas a tener que hacer, ¿sí? Vas a tener que utilizar diferentes tipos recuerden que hay exposición colectiva y exposición individual, pero el trabajo en equipo puede ser trabajo en equipo y equipo de trabajo. Esas diferencias son las que van a ustedes que determinar para poder obtener una calificación. Al final de pues, explicación, vamos a ver un ejemplo real. No es grabado, no es actuado, es un ejemplo real de cómo se lleva una exposición para defender un grado académico. Los grados académicos, pues son licenciatura, son maestría, son bachiller incluso, también cuando algunas escuelas pues tienen esa modalidad para titularse por medio de una tesina o tesis o trabajo de investigación. Pero para hacer todo ello, tenemos que pasar por resumen, tenemos que pasar por síntesis, tenemos que pasar por una sinopsis y por una paráfrasis. Así que lo vamos a empezar.
bueno, obviamente son técnicas para la comprensión lectora y para desarrollar este tipo de actividades. Lo primero que vamos a ver, el resumen, ¿sí? El resumen es una exposición que nos ayuda a entender lo que son ciertos parámetros cuando buscamos ideas principales y secundarias y nos ayuda a entender este proceso de captar información, ¿sí? Se debe determinar, lo primero que debemos de hacer en un resumen es determinar el punto o buscar o indagar algunas situaciones gráficas como títulos, como datos estadísticos que nos ayuden a entender el contexto de lo que estamos leyendo. En un resumen tenemos que contestar dos preguntas, ¿sí? Una que es, qué quiere el autor que comprenda? ¿Sí? Ahí nos explica el autor qué quiere él que nosotros entendamos con el mensaje que nos está enviando. Y la segunda pregunta es, ¿para qué lo necesito? ¿Para qué voy a cumplir esa misión de entender este texto? ¿Cuál es la finalidad? Obviamente, dependiendo, un libro podrá estar muy interesante para cierto grupo de personas, pero para nosotros no es funcionable. Entonces, no lo voy a leer, ¿sí? Hacer la lectura implica un interés personal, ¿sí? Y para ello, esta técnica, pues nos ayuda más a comprender. A veces, en muchas ocasiones, pues es impositivo, pero tenemos que entrarle a sintetizar información. Veámoslos como el ensayo y error, ¿sí? Para comprender un texto, tenemos que hacer varias técnicas de resumen, ¿no? Y una de ellas es el subrayado. Aquí tenemos dos ejemplos. La idea principal con rojo y la idea secundaria con azul. Y podemos mezclar otro color verde, negro, para hacer ejemplos o comparaciones que nos ayude. Hay diversas técnicas para realizar un resumen. La segunda técnica, pues, nos ayuda a entender que debemos de rescatar o alejar, discriminar información, se le conoce, separar la información o segregar información de lo importante de lo no importante. ¿Cómo podemos distinguir esto? Lo importante son ideas que sustentan al texto y lo no importante no es que no sea importante, sino que no nos ayuda mucho a comprender el texto, más bien nos ejemplifica el texto. Entonces, ahí es donde tenemos esa situación, ¿sí? Tenemos que buscar ideas que nos ayuden a comprender un texto a partir de las ideas principales que el autor quiere transmitirnos y que nosotros podamos entender el texto. Otra técnica para hacer el resumen es que empezar a categorizar la información, ir de lo más importante a lo menos importante para poder sintetizarla por medio de técnicas como el subrayado, rescatar ideas principales, secundarias, ejemplos y ayudarnos a entender ese texto que nos dice el autor. ¿Sale? Otra técnica que se ocupa para desarrollar esto, pues es la parte de la síntesis, que es una explicación breve, una exposición breve o escrita a modo de resumen. No quiere decir que sea el resumen, que a modo de resumen, es decir, vas a sintetizar toda la información que ya subrayaron, ¿sí? Como lo vemos en el anterior, aquí vemos esta parte de subrayar, pues ahora viene a recuperar esa información, viene recuperar esa información y lo voy a hacer en síntesis. Voy a sintetizar esa información. ¿Cómo ayudo a hacer esa síntesis de información? Por medio de conectores. Sí, los conectores nos ayudan a darle coherencia y hacer uso de estos recursos de cohesión para poder comprender más el texto. Es decir, primero, hacemos el resumen, subrayamos, enseguida sintetizamos la información, que es a partir de lo resumido, porque todavía se puede sintetizar esa información que hemos resumido. Y bueno, para poder llegar a esa parte, pues tenemos que englobar toda esa información. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Ahora, viene nuestra tercera idea, la sinopsis. ¿Qué es la sinopsis de la síntesis? Pues la sinopsis no es otra cosa que la exposición gráfica de los puntos generales de un tema o materia. Es decir,
Lo que ya sintetizamos por medio de la técnica de subrayado, ahora lo escribimos en aparte, poniendo las ideas, y ahora viene graficar esa información por medio de un organizador, ¿sí? Mapa mental, cuadro sinóptico, cuadro comparativo, diagrama V, diagrama de Venn, no sé, otra diagrama de mariposa, del arco iris, caja de resumen, independientemente la categoría a la que decidamos, vamos a sintetizar nuestra información. Ok, cuando nosotros realizamos el discurso expositivo, prácticamente en una exposición, pues ocupamos todos estos elementos. Por eso la niña al principio decía, cuando expongo, normalmente pues me pongo nerviosa, pero ahora que leo, entonces ya controlo mis estados. Entonces, de esa manera, la alumna pues ya puede enfrentarse a un público, a un auditorio, explicando el tema. Sí, siempre vas a tener nervios, siempre, porque los nervios son inherentes al cuerpo humano. ¿Sí? Ante situaciones de estrés, de nervios, se presentan situaciones como una exposición, ¿sí? Entonces, los nervios nunca se te quitan, los puedes controlar, pero en algún momento te puede ganar los nervios, pero si tú concentras, que sabes la información, te desenvuelves en la información, difícilmente vas a mostrar tus nervios. Que sí los vas a tener, claro, por supuesto, pero ya no los vas a mostrar tanto, nada más los vas a controlar, ¿ok? Y para ello sirve hacer todo esto, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que es un resumen, un trabajo que tenemos que realizar para poder llegar a la paráfrasis. Esta paráfrasis nos ayuda a entender que la paráfrasis no es otra cosa que la explicación con nuestras propias palabras de un texto, ¿sí? Es aquí viene el parafraseo que necesitamos nosotros entender que de qué manera podemos comprender el texto y explicárselos a alguien más. Siempre les he dicho, escriban no para ustedes, sino para alguien más. Pues es lo mismo, expliquen no para ustedes, porque se supone que ya lo comprendieron, explíquenle para alguien más, ¿sí? Porque ese alguien más pues puede ser un sinodal, puede ser un maestro, puede ser alguien que te va a evaluar y que va a entender este proceso. Y bueno, con eso, con esas intenciones, pues tenemos que realizar buenas paráfrasis. No es venir a leer, no es pararte enfrente y leer tu lámina, porque de verdad va a dar flojera y se va a dormir la clase o se va a estresar porque nada más estás leyendo. Y eso no es una exposición, eso es solamente hacer lectura de lo que escribiste y no estás entendiendo. Entonces, normalmente cuando pasan a exponer, pues vemos esos tipos de errores, ponen su lámina en una letra muy chiquita, entonces no se le entiende a la lámina, aparte el presentador no sabe de lo que está hablando, se equivoca, tartamudea, voltea a ver a la lámina como si la lámina le fuera a hablar. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que perder esa parte, ¿no? Tienen que apoyarse de la lámina, pero no depender de la lámina, ¿sí? O del recurso que hayan utilizado, un PowerPoint, una lámina. No pueden depender totalmente de la lámina. Aquí es donde ustedes tienen que entrar al quite y explicar el tema. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No. Ok, vamos a sintetizar esto con el siguiente video para resumir lo que acabamos de ver y ver un ejemplo, bueno, ver dos ejemplos, un escrito, la parte previa y un ejemplo real de una exposición. ¿Ok? Vemos esto. En esta ocasión vamos a ver 3 formas de sacar las ideas principales de un texto: la síntesis, el resumen y la paráfrasis. Primeramente vamos a ver qué es el resumen. El resumen es extraer o quitar las partes importantes de un texto, juntar las ideas principales, identificar las ideas secundarias para escribir un texto muy breve, pero que se entienda coherente. ¿Qué vamos a hacer para hacer un resumen? Primero, leer con mucho detalle todo el texto.
Buscar en el diccionario las palabras que no conozcas, que no identifiques. Subrayar con textos o con colores las ideas principales. Hacer un esquema de llaves, poner título y juntar todas las ideas con conectores, pero acuérdense de revisar la ortografía. La síntesis. La síntesis es escribir con tus palabras las ideas del texto. Explicar con tus palabras. ¿Qué tienes que hacer para hacer la síntesis? Es muy sencillo, escribir con claridad, de cada párrafo sacar una idea, ordenarlas y hacer un texto muy brevemente más pequeñito que el resumen, pero que se entienda. Ahora la paráfrasis simplemente es comprender lo que dice el texto y tratar de explicarlo, interpretarlo. Vas a decir lo que dice el mensaje del texto, pero con tus palabras. Y va a ser muy breve, lo puedes decir en 1, 2 o 3 renglones, 1, 2 o 3 renglones, muy sencillito. Son 3 formas de obtener ideas de un texto, pero ¿qué tienes que hacer? Escribir con mucha sencillez y claridad, que se te entienda, que cualquier persona la pueda entender, pero sin faltas de ortografía. ¿Qué más puedes hacer? Revisar la ortografía. Acuérdate que es importante revisar la ortografía. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, ve en el diccionario, ve en internet. De esta manera, si tú la estás corrigiendo constantemente, vas a mejorar. Otra forma de que tú obtengas las ideas de un texto es practicar la lectura diariamente. Leer, ya sea en voz alta o en tu mente, pero tienes que leer con mucho cuidado, que entienda lo que dice. Y una última parte muy importante es que todas las palabras que tú no conozcas o no identifiques, las busques en el diccionario. Enséñate a buscar en el diccionario, si no en internet, pero busca las palabras. Estas son 3 formas que ya vimos en clases, pero que a ustedes les sirven. Ok, bueno, pues ahí nos sintetiza todo lo que acabamos de hacer. Recuerden, la lectura no nos hace más inteligentes o menos inteligentes, la inteligencia ya la tenemos. Lo que nos hace la lectura es comprender situaciones de contexto. Explico. A veces cuando nosotros leemos, ustedes cuando se van a presentar el examen, tienen la maña de, bueno, si ya no entiendo una palabra, ya no le sigo. Tenemos que saber interpretar palabras, para eso sirve la lectura, para conocer vocabulario. Entre mejor vocabulario tengamos, más comprensible va a ser el texto. Entre más vocabulario nos va a entender esas maneras de hilar la información y que podamos entender en una sola lectura. Puedes utilizar la técnica del dedo, es decir, sobre tu dedo índice, ir sobre la línea y leer leyendo. No es vergüenza, siempre nos han enseñado así, o utilizar una pluma, ir como si fuera un puntero de mouse, así, ir siguiéndole como lo hacemos en este momento, así ir leyendo, porque tu vista se enfoca a lo que está señalando. De esa manera, pues puedes comprender el texto. ¿Sale? Ok, ahora ya tenemos nuestros usos en la exposición. ¿Sí? En los discursos positivos tenemos estos 4 elementos: resumen, síntesis, sinopsis y paráfrasis. Incluso hasta podemos quitar una de las dos, síntesis y sinopsis, pero bueno, se los voy a explicar. Resumen: indica ideas principales y secundarias de un texto. Síntesis: enlista las ideas de un texto resumido. Sinopsis: desarrolla un esquema gráfico para explicar un tema. Paráfrasis: explicación con nuestras propias palabras sobre el texto que resumiste en un principio. En un ejemplo, ¿cómo lo veríamos? Así: la maestra de biología, o la maestra de química, o el maestro de geografía, o maestro, etc., nos dio a leer este texto que habla sobre el cambio climático podría afectar árboles de encino en México. Ok, lo primero que tienes que hacer es leer todo el texto, subrayar palabras que no entienda. Por ejemplo, yo no entendía lo que es endémico. Sí, hay una palabra por ahí que dice son endémicas en el primer párrafo. Si yo no entiendo esa palabra, ¿qué es endémico? Aquí hay una ventaja. La palabra 109 son endémicas, no hay una continuación de texto, se corta el párrafo. Entonces,
¿Qué hubiese pasado si hubiera continuación del texto? Pues no lo entenderíamos. Pero si nosotros no sabemos qué es endémicos, empezamos a rescatar nuestro cerebro, empieza a ver, esta palabra no la entiendo. Y empezamos a buscar en el diccionario y encontramos que la palabra endémico es de origen, es decir, que tiene un origen ahí mismo donde está. Entonces eso quiere decir que el encino es origen endémico, es decir, que su origen es único aquí. Y no hay en otro lugar que no se pueda dar más que en esta parte geográfica, ¿ok? Yo empiezo a leer todo el texto, analizo y digo, subrayo todo es importante. No, no es así. Tengo que encontrar las ideas principales y diferenciarlas de las ideas secundarias. Título, empiezo a ver recursos gráficos, título, tipología de letra está más grande, la otra está en cursiva, llama la atención, empiezo a buscar autor, empiezo a buscar elementos que me ayuden a hacer dos tipos de lectura, la lectura exploratoria y la lectura crítica. La exploratoria es la que estoy haciendo una manera gráfica la lectura, como si lo escaneara, esa es la lectura explorativa. Y ya empiezo con una lectura crítica. Entonces mi lectura crítica nos ayuda a hacer lo siguiente, ¿sí? Esto es el resumen. Identificas ideas principales y secundarias. Empiezo a identificar cuál es esa. Y ahí estoy haciendo una lectura crítica. Ya pasé de la lectura exploratoria a la lectura crítica. Ya sé qué significa la palabra endémica. Ya conozco alguna palabra que nos ayude a entender el texto. Y empiezo a hacer subrayar. Todavía de este texto que está subrayado, todavía lo puedo hacer más pequeño o más corto, dependiendo mi intención de lograr esa información. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Y yo espero que sí, porque en medio superior ahí te rascas con tus propias uñas, ¿eh? Si el profesor tiene tiempo, te explica. Si no, hay libros, hay biblioteca, hay internet, hay tutoriales. Entonces aquí tu aprendizaje, aguas, porque igual pueden tener profesores que nada más van a platicar, ¿sale? Dile algo, no puedes. Es su clase. Tiene libertad de cátedra. Y si lo entendieron, qué bueno. Y si no lo entendieron, también qué bueno, ¿sale? Entonces aquí es, si vas a exigir, siempre y cuando tú seas un alumno comprometido. No puedes exigir si te la pasas dormido en clase o en una situación que comprometida, ¿no? Y estoy hablando de que no pones atención, de que estás en otro inter o que simplemente pues no te interesa la clase. Aquí finalmente ya en medio superior es no andan tras de ti, no les importa si tu cuadernito tiene color rojo o es azul, no les importa tampoco si tu cuadernito lo tienes en orden. Aquí básicamente es examen, ensayo, paráfrasis, exposición, elementos más complejos. Y muchos de sus compañeros del año pasado decían, ah, sí, español es bien fácil. Y entonces, ¿por qué se salieron? ¿Sí? ¿Por qué no aguantaron? No aguantaron la presión y no del maestro, sino de la misma comunidad académica, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen herramientas, como un día te van a decir hay un solo libro en la biblioteca y somos 48, se tienen que poner de acuerdo para buscar información y solamente hay un libro. ¿Cómo le tienes que hacer? Trabajar en conjunto, ¿sí? Y empezar a sintetizar información. A ver, todos alrededor se ponen en la biblioteca y más eso pasa en la UNAM. No sé si en el Poli sucede, pero en la UNAM te puedo decir que sí pasa. Hay un solo libro y tienes que ir a buscarlo en la materia. El profesor llega y dice, este es el tema, desarróllenlo, búsquenlo y luego nada más aclaramos dudas. Oiga, pero no va a dar clase, esa es mi clase. Oiga, pero ¿qué necesitas? ¿Niñera? No. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes tienen que tener más herramientas para poder hacer resúmenes. Si no las tienen, pues van a seguir resumiendo todo, porque todo es importante. ¿Sale? ¿Ok? Y pues aquí tenemos otro elemento, ya hacemos la síntesis y recuperamos las ideas. De esas 200, 300, 250 palabras que hay en el texto, las resumimos a tantos, ¿sí? México podría perder árboles de encinos, advierte el Instituto Nacional de Investigación Científica. El título ya lo hicimos más corto, cambio climático afecta árboles en México o cambio climático afecta encinos en México.
ya no necesitamos poner árboles, porque ya sabemos que los encinos son árboles, ¿sí? Hay una interpretación ahí semántica. 2, existen 500 especies en el mundo y en México hay 160, las cuales son endémicas. Ya sabemos que son endémicas, ya sabemos que 160 son parte de esto. 3, pero si el cambio climático persiste, esto puede modificar el ecosistema. ¿Cómo? A través de, pues, de lo que estamos mencionando, el cambio climático. Se sobreentiende la idea. Para ello, la unidad científica experimenta con plantar semillas en otros ambientes para salvar los árboles de encino. Y yo puedo presentar esto como mi parte de mi exposición. Lo que no puedo hacer es leerlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya logramos hacer una síntesis, pues viene la sinopsis, que es recurrir al desarrollo gráfico. En este caso estamos utilizando un cuadro sinóptico y tenemos el título, Árboles encinos en México, los encinos, robles. Entonces empezamos a hacer lo que conocemos como la paráfrasis, explicar el tema con nuestras propias palabras. Ejemplo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto. El día de hoy vamos a exponer el tema de los árboles de encino en México. Bueno, antes que nada quiero decirles que este árbol pues pertenece a una de las familias de Quercus y que se da en los siguientes estados, en el sur, principalmente Tabasco, Yucatán, Campeche, y en México contamos con 160 especies de encino que son endémicas, y también eso no quiere decir que no tengamos problemas de deforestación como en otras partes del mundo debido al cambio climático, ¿sí? La exposición tiene que ir y a lo mejor no te lleves los 40 minutos ahí parado y ahora qué digo y ahora qué hablo. Recuerden, las láminas no hablan, las láminas no generan diálogo, y entonces si nosotros no comprendemos o no desarrollamos habilidades para exponer, pues difícilmente vamos a comprender y explicar un tema. Y a veces muchos de ustedes, algunos, no todos, nos dicen, es que el profesor nomás quiere que pasemos enfrente. Sí, pero si no tienen preparado un tema, pues no tiene caso que pasen a leer una explicación, como muchas veces pude observar en sus exposiciones. Pues dejaban mucho que desear porque solamente pasaban a leer y hacían una lámina muy chiquita o una letra muy pequeña y que difícilmente se entendía, ¿no? Eso no es exponer, eso solamente es pasar a leer, y si hubiera sido así, pues entonces nada más tráeme tu lámina y con eso vas a pasar a leer. Y ya no te califico exposición, sino te califico lectura, ¿sale? Ahora, ¿por qué insistimos nosotros tanto en la exposición? Es que el alumno le da pena. Pues sí, tienes que controlarlo, porque un día te vas a enfrentar a esto. ¿Sí? Veamos. A un examen de titulación. Y así como está esa chica nerviosa, esperando la exposición. Maestro Mariano. Aquí le voy a bajar. Hacen una presentación, tú tienes que estar frente a ese auditorio. A eso es a lo que te vas a enfrentar. En algunas escuelas de media superior, cuando terminas el año o el ciclo escolar, pues tienes que pasar a una exposición y entrarle, ¿no? Aquí ves, o te vas a ver, en la parte donde está la mesa y están las garrafas de agua, con agua, perdón, hay unos libros negros. Eso es su tesis, ese es su trabajo de investigación. Y ahora lo tiene que defender. Vamos a escuchar parte, no lo vamos a ver todo, pero vamos a escuchar. Maestro Mariano López Guerra, como vocal. El maestro Pablo Alberto Morales Muñoz, un como secretario y una servidora, como presidente. Te comento que tu examen consta de 3 momentos. El primer momento es la disertación, que va entre 30 a 40 minutos. Posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Después te pediremos que abandones el recinto para que podamos deliberar, y al final pues daremos tu veredicto. Entonces estamos listos. Y de esto depende tus 4, 5, 6 años que estudies para que tú puedas tener algo que se llama, y maravillosamente, título y cédula. Entonces, las exposiciones que hacemos en clase pues sirven para eso, para ensayar, quitarnos el miedo, ¿ok? Digo, aquí sí hay miedo porque siempre va a haber, pero bueno, es natural. Buenos días, estimados senadores y a los que me acompañan.
les vengo a presentar mi exposición de mi trabajo de investigación para obtener el título de licenciada en educación primaria. Que mi tesis, mi trabajo de titulación lleva por nombre Análisis de las estrategias lúdicas para favorecer la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo. Tenemos tres términos: exclusión, inclusión e integración. La exclusión es oprimir a todos por su diversidad, por ser diferentes. No eres igual a mí, te oprimo, te rechazo, te discrimino. Que enseñarle los valores. Y llegando acá, está dirigido a todos los docentes de... Bueno, ya que terminas tu exposición, pues viene y ellos te cuestionan, te hacen preguntas, pues ya viene la parte de resultados, después de haberte, si se dan cuenta, pues volteaba a ver, apoyarse, no dependía totalmente de la diapositiva, tenías que saber y defender tu tema, ¿sí? Y algo que ustedes hacen, ¿no? Se apoyan directamente a la lámina y no es así, solamente es hacernos recordatorios visuales de lo que tenemos que hablar. Entonces, aquí pues las sacan a ella y su familia y les dicen, no, pues tienen que esperar afuera para poder terminar. Previamente ellos hacen una especie de cuestiones que ellos tienen que preguntarte para poder cuestionarte sobre tu trabajo, ya que te hayan cuestionado. Los sinodales, como se les llama, pues te preguntan, y de aquí depende, pues, parte de tu titulación. ¿Sí? Terminas, ellos te sacan, y pues tienes que esperar. Afuera es horrible porque tienes que estar a la espera de lo que ellos te digan. Te sacan a todos, y cuando te dicen, hay que entrarle, pues entonces, digo, este es algo real, y viene la liberación, algo así como tu calificación, ¿sí? Esto viene la liberación, traducido de esa manera, pues sería tu calificación. Hay un juez, hay un sinodal, un secretario, dependiendo la mesa directiva que presenten, y pues ya ellos te hacen lo siguiente. Quien se examinó con base en el trabajo de titulación denominado Análisis de las estrategias lúdicas para favorecer la inclusión de alumnos con necesidades específicas de apoyo en el aula, para obtener el título de licenciada en educación primaria. Se procede. Si se dan cuenta, ella no viene fachosa, viene bien, tampoco nos está recargando en la pared como suelen hacerlo, ni están deteniendo el pizarrón, o sea, ellos están fijos, o sea, todo eso cuenta, desde la presentación, tu presentación oral, visual, y tu presentación lingüística, en esta parte de la verbalidad, ¿sale? Y aquí pues hacen la lectura de su calificación, todo lo que ellos quieren. ¿Protesta usted ejercer la carrera con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la juventud y de la patria? Sí, protesto. Si así lo hiciere, usted, que sus alumnos, sus compañeros y la nación se lo premien, y si no, se lo demanden. Muchas felicidades, Miriam. Ok, bueno, finalmente, pues cuando ustedes hacen su exposición, pues ya terminas tu discurso expositivo y se siente tan bien porque después de 4 o 5 años de trabajo intenso y con tu tesis, pues tienes el grado académico que es licenciatura. Yo espero que cada uno de ustedes lo logre y bueno, no me queda más que decirles y preguntarles, ¿qué reflexión nos deja el discurso expositivo? Aunque sea uno. Díganme. No tienes que estar nervioso. Pero ¿qué reflexión nos deja? ¿Qué aprendimos? ¿Sirve o no sirve? Sí, Sirve. porque defiendes ¿Por qué? tu punto.
Exacto. Defiendes tu punto de vista y sin miedo, siempre sin miedo. ¿Sale? Bueno, pues el día de hoy pues vimos discurso expositivo.